El TSE precisó que el déficit presupuestario 2026, bajo lo presentado por Finanzas, fue de 129.813.000 quetzales. Esto afectaría el tema administrativo logístico en año preelectoral. Se explicó por lo que se buscarían acercamientos en el Congreso para revertir dicha situación. Si no se logra esto, imagínense el recorte de todas las actividades y las actividades que se tienen que realizar para la población y en este año para cada uno de los partidos políticos. Esto ya da un déficit presupuestario por 129.813.320. El presupuesto requerido a Finanzas el pasado 14 de julio fue de 963.725.320 quetzales. El desglose es el siguiente. Requerido para funcionamiento fueron 441.7 millones de quetzales. Sin embargo, les solicitaron, por parte de Finanzas, 313.9 millones. En deuda política se requirieron 20 millones. De la misma manera, se solicitaron 20 millones de quetzales. El gasto solicitado por tema preelectoral fueron 502 millones de quetzales. Sin embargo, en el requerimiento presupuestario 2026 aparecen 500 millones de quetzales. Muy bien, es importante entonces hacer mención sobre estas readecuaciones que se están pensando para el 2026. Sin duda alguna, el presupuesto es fundamental para el funcionamiento y para los planes que pretenden realizar y ejecutar el próximo año las distintas instituciones públicas. El Tribunal Supremo Electoral también tiene una programación y sobre todo con este año preelectoral que obviamente también tienen que empezar ya a ejecutar distintos programas, distintos proyectos e ir preparando el escenario para lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. ¿Cómo puede ir afectando este reajuste, este recorte que se puede hacer por parte de Finanzas si se llegara a ejecutar, si se llegara a visualizar así, Fernando, cómo le podría afectar al Tribunal Supremo Electoral, sin duda? Bueno, definitivamente 129 millones de quetzales menos de lo proyectado por el TSE va a ser una afectación y compleja, Sandy. Sí. Aquí estamos hablando, como tú bien lo planteas, de un año preelectoral en donde se empiezan a generar una diversidad de ejecución de programas a lo interno en el TSE muy importantes. De por sí, te aseguro que con todo el trabajo que tiene el personal técnico del TSE, pues está prácticamente ya montado en un 85%, ya listo, pero todo naturalmente sin el recorte, sin la base presupuestaria para poderse implementar. Entonces, estamos ante un esquema muy interesante. La pregunta es, ¿por qué le recortan el presupuesto al TSE? ¿Qué es lo que realmente maneja el Ministerio de Finanzas dentro de su análisis de proyección y ejecución presupuestaria para tomar esa decisión de, miren... Sería interesante conocerlo. Sí, por supuesto. Miren, casi 130 millones menos para ustedes, ¿oyeron? Así que miran qué hacen y sobre todo en el año preelectoral. Parecieran de esas decisiones políticas que son más justamente eso, políticas y no tanto técnicas. Pero naturalmente habrá que tener esa postura del Ministerio de Finanzas para lograr pues, entender este esquema. Acá básicamente lo interesante es que el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral es un muy alto porcentaje del presupuesto que solicitaron. Estamos hablando alrededor de 442 millones de quetzales y estamos hablando también de la deuda política, que es un esquema de obligación que está contenido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en donde obviamente cada agrupación política, dependiendo si logra el mínimo de votos o el ingreso de al menos un diputado al Congreso de la República, sigue existiendo y por supuesto se le reconoce el pago por parte del TSE para que siga manteniendo su esquema de participación como agrupación política en el Estado de Guatemala. Lo que acá uno trata de analizar realmente es que el gasto preelectoral en total asciende más o menos a 502 millones de quetzales. Es una cantidad muy fuerte, Sandy. Y esto conlleva pues todo un esquema de capacitaciones, preparaciones técnicas, apoyo a las agrupaciones políticas,
Recordemos que habíamos hablado ya de una proyección que podría incluso alcanzar entre 40 y 50 partidos políticos en esas papeletas. Entonces, cuando tengamos esa cantidad de agrupaciones políticas, eso significa más presupuesto. Pero si hoy el Ejecutivo, a través de Finanzas Públicas, está pues tomando la decisión de no darle esa cantidad de dinero, pues sí, creo que es importante saber el por qué y qué va a suceder entonces sin ese presupuesto con el trabajo que debe ejecutar e implementar el TSE. El Congreso puede ir cambiando, ¿no?, el rumbo de esta decisión. Y yo creo que hay evaluaciones en el presupuesto que se tienen que analizar dentro de las funciones y el sentido que tiene cada institución. Por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que ¿cómo vamos a medir la efectividad de una institución? Sabemos que hay instituciones que se dedican a realizar obras, por ejemplo. Entonces tú vas a ver, bueno, ¿cuántas obras se han realizado? ¿Cómo va el avance de las obras? ¿Realmente han ido ejecutando? ¿Solamente están en gasto de funcionamiento? ¿Cómo se está invirtiendo? ¿Cuánto se ha invertido? Y aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, la efectividad de este gasto, el uso de los recursos y decir, bueno, están funcionando bien, entonces vamos a considerar o mantenerles el presupuesto o darles el aumento que están solicitando porque, ojo, todas las instituciones solicitan aumento, todos los años, todas las instituciones. Entonces, hay otras que no se dedican a hacer obras. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral tiene que ir funcionando porque su función va a ir en preparar todo el escenario para el próximo ejercicio electoral. Entonces, la razón de ser y la forma en la que se mueve el Tribunal Supremo Electoral es totalmente distinto y, por lo tanto, con base a lo que debe realizar sus funciones, sus atribuciones, se tiene que hacer esa evaluación y medir entonces realmente el dinero que se les ha otorgado se ha ejecutado en función a sus atribuciones. ¿Es necesario hacer este incremento? ¿Es suficiente dejarles, por ejemplo, el presupuesto con el que han funcionado en el 2025? De esta manera es que también se tiene que ir haciendo las evaluaciones, que me imagino yo que será la forma en la que al final en el Congreso de la República se van a poder realizar los ajustes y plantear el proyecto final en el hemiciclo para el presupuesto del siguiente año, ¿no? Aquí Finanzas ha hecho una propuesta, pero el Congreso tiene la última palabra. Son elementos que considero deberían de tomar en cuenta. Y acá hay que tomar en consideración la importancia de cómo se maneja esa relación política entre el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, los magistrados suplentes con la única magistrada titular y cómo van a tener esa agenda en cuanto a buscar pues esa simbiosis con la agenda de los diputados y el acercamiento al Congreso pueda tener como resultado el revertir la decisión del Ministerio de Finanzas, porque al final pues es el Congreso el que toma la determinación de hacer la calificación de si lo presentado por Finanzas es lo más adecuado o si realmente las presentaciones y la línea de convencimiento por parte de los magistrados del TSE logran obtener pues esa decisión del Congreso de revertir lo de Finanzas y que el Congreso diga, no, ¿saben qué? Sí les vamos a dar tanto. Y para eso tenemos hasta el 30 de noviembre, que es cuando se apruebe ese presupuesto para el año entrante. Hay que tomar en consideración que el TSE solicitó inicialmente 964 millones casi aproximadamente. Y fíjate que el recorte fue de 130 millones. O sea, estamos hablando de una cantidad fuertísima que pues naturalmente sí, afecta en la parte administrativa, afecta en la parte logística y naturalmente pues lo que esperaríamos los guatemaltecos es que no tengamos ningún tipo de retraso en ese esquema de unas elecciones transparentes, alejadas completamente de la corrupción, alejadas completamente de esas movidas extrañas que se dan en función de unos sí, otros no. Entonces, pues para todo esto se necesita dinero. Y sobre todo porque el TSE, como tú bien lo dijiste, va sobre el funcionamiento, sobre la marcha. Claro, ellos tienen una programación hecha, pero con el tema de elecciones todos los días hay algo nuevo y sobre todo pues que la cantidad de partidos es realmente exagerada. Creo que aquí en Guatemala toda vez tengamos esa continuidad en materia de nuestra ley electoral de partidos políticos de apertura a que participe quien se le dé la gana y que llene los requerimientos específicamente contenidos en la norma jurídica. Vamos a seguir cada 4 años teniendo de 10 en 15 más. O sea, va a llegar un punto en que esto va a ser realmente casi imposible de manejar. Y bueno,
pues es lo que se tiene en Guatemala y ya está aquí a la vuelta de la esquina el año preelectoral. Sandy, estamos en una fecha donde estamos casi alcanzando ya la quincena de septiembre. ¿Y qué nos ha demostrado la historia? Que esta parte del año se va, pero como resbaladero, cuando ya vas tú llegando a la parte final, ni se siente. Entonces llega este espacio de terminación de septiembre, octubre, no digamos, no se siente para nada, y en noviembre estaríamos ante esas carreras del último mes de trabajo de los diputados en el Congreso, y hasta el 30 de noviembre, pues obviamente el plazo fatal para la autorización por parte del hemiciclo de todo lo que serán los gastos en el presupuesto para el año 2026 en general del Estado de Guatemala. Lo que yo veo también es este recorte presupuestario cuando se vienen desafíos importantes, donde aquí lo hemos hablado, Fernando, que por ejemplo el uso de la tecnología, el sistema, que claro, recordemos, ha sido un tema bastante indagado, bastante cuestionado incluso de cómo puedes ir tú mejorando incluso imagínate, cada año van cambiando los sistemas, van surgiendo nuevas cosas, la tecnología va pero acelerada, entonces también en el proceso electoral tiene que invertirse en temas de sistemas informáticos y demás, y obviamente también tenemos desafíos que lo hablábamos, en el evento anterior no lo tuvimos, el tema de la inteligencia artificial, un tema que se va a trabajar. Hay muchos aspectos que van como novedosos dentro del próximo proceso electoral que el Tribunal Supremo Electoral también se tiene que ir preparando. Hay muchas cosas que ir viendo que en el proceso electoral anterior no estaban y que obviamente el Tribunal Supremo Electoral se tiene que preparar, y para esto obviamente tiene que invertir, necesita recursos. Entonces no sabemos el porqué y las razones de finanzas públicas de poder hacer esta reducción bastante considerable, más de 100 millones que se le hacen entonces a la propuesta para el Tribunal Supremo Electoral. Sería interesante. Falló la comunicación ahí, no se tuvo el acercamiento, no se logra comprender lo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer y quiere hacer en ese año preelectoral. Realmente hay muchas dudas hasta el momento porque, como repetimos, no tenemos la versión oficial de finanzas públicas del por qué ha tomado esta decisión, que sí, lo vemos como un punto de retroceso. Sí, yo creo que todo el esquema de presentación de lo que va a implementar el TSE, bueno, ahí es absoluta responsabilidad del tribunal, ser claros y concisos y que cada explicación pues quede más que clara, ¿verdad? En cuanto a lo que se necesita por parte de presupuesto para poder hacer un trabajo acorde a las necesidades del país. Uno. Y dos, lo interesante de cómo el Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas pues toma esa determinación cuando pues naturalmente ellos están en el gobierno después de unas circunstancias complejas entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, y la idea sería, bueno, hay que darles el presupuesto para que no se susciten ningún tipo de dudas en las próximas elecciones, tal y como pudo haber sucedido en esta gestión. Y pensarías que obviamente va a existir la apertura de miren, el presupuesto está, y entonces toda vez ustedes nos presenten cuáles son los proyectos a realizar de una manera convincente, bueno, pues les vamos a dar toda la inyección de dinero que necesitan. Pero pues no fue así. Queda realmente ahí la duda en el aire y por supuesto estaremos siempre pendientes acá en el esquema de a la medida para darle a usted pues ese conocimiento y transmitírselo conforme cada análisis de la estructura jurídica de nuestro país nos permita pues entender esa coyuntura del día a día y cuál es realmente la base legal que se utiliza para las decisiones que muchas veces no las entendemos porque no son claras en el día en que se comparten, y conforme van pasando pues los siguientes días tú ya vas entendiendo el porqué de esa toma de decisiones. De momento, con todo lo que ha surgido y que el Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer, realmente nos mantenemos a la expectativa de qué puede suceder, qué tiene que decidir finanzas públicas y cuál es la decisión del Congreso, que creo que también es importante en esa comunicación que mantenga el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a sus razones y esos acercamientos también para poder convencer a los diputados de que se pueda mejorar el presupuesto para el siguiente año. Así es. Así finalizamos el análisis esta noche con dos temas sin duda interesantes y diversos para que ustedes puedan entender lo que está sucediendo en nuestro país en las notas destacadas. Fernando, qué gusto
gusto poder iniciar contigo la semana. Te deseo una muy buena noche y que tengas un buen retorno a tu hogar. Gracias, Andy. La mejor de las noches también para ti y por supuesto para usted también, amigo y amiga televidente. Buen descanso y mañana, ya martes, empieza la semana a correr como agua entre las manos. Pásela bien. Vamos a la pausa, volvemos con más información.